Hola, hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de nuestra serie de Influyendo para Jesús, aquí en Transformación con Propósito. Estoy con mi papá Juan y con mi hermano Diego. ¿Cómo están? Muy bien, muy buen día, muchas gracias. Qué bueno poder seguir compartiendo con nuestros amigos de Bofasa sobre los temas de influencia como Jesús y sobre todo en este nuevo capítulo que seguramente es de gran utilidad en la búsqueda de ese aprendizaje para poder trasladar nuestras ideas y nuestra mejor forma de comunicación para con quienes queremos ayudar y apoyar dentro de Bofasa. Buen día a todos, qué bueno poder compartir de nuevo. Esperamos que les sea interesante el tema porque es bastante interesante. Excelente. Pues hoy estamos en nuestro principio número 10. Hoy estamos arrancando una nueva sección dentro de todo el proceso que hemos venido trabajando. La sección que estamos trabajando ahora se llama presentar evidencia convincente. Es parte importante del liderazgo, como lo hemos conversado y como lo conversamos en la reunión presencial que tuvimos, que como líderes cada uno de nosotros pueda utilizar datos, pueda utilizar evidencia de todo tipo para poder persuadir, para poder generar influencia, para poder ayudar a las personas a entender el por qué se toma alguna decisión, por qué se hace alguna acción. Y es clave que nosotros podamos empezar a administrarnos de esa manera cada vez más objetiva y más anclada en datos y en evidencia. Esta sección tiene 3 capítulos. El primero se llama presente u ofrezca evidencia autoritativa o evidencia basada en la autoridad. El otro es ofrezca evidencia basada en la experiencia y el otro es ofrezca evidencia basada en el entorno, el contexto social en el que vive. Ahora, en términos generales, me encantaría hacerles o que comentáramos un poquito por qué es tan importante para un líder estar basado en datos y en evidencia para poder llevar a cabo su función. Bueno, yo de mi parte diría que es esencialmente una manera muy clara, muy transparente, muy afirmativa de los conocimientos que uno va adquiriendo y de la vivencia de esas experiencias y del nivel de formación, lectura y conocimiento que uno tiene sobre el tema que está abordando, de tal suerte de que las personas que escuchan no solo lo escuchen a uno por lo que uno está trasladando, sino porque hay otras personas, autoridades o circunstancias que anteriormente han vivido y han experimentado sobre el tema que estamos conversando, y eso les permite avalar y respaldar con pensamientos e ideas o hechos que uno pueda narrar o datos precisamente, o sea, números como las matemáticas, como lo decíamos, que pueden realmente respaldar lo que estamos diciendo. Para mí es básico, los datos no mienten, ¿sí? Los datos nos dicen si las cosas funcionan o las cosas no funcionan, ¿sí? Entonces es importante ver, es muy interesante ver hacia atrás, ver las cosas que han funcionado en base a data, en base a cosas que han funcionado y que no han funcionado. Nos deja ver por qué han funcionado y por qué no han funcionado, y en base a eso pues podemos ir tomando decisiones y yendo para adelante, ¿no? Y eso implica una labor importante por el lado del líder, ¿no? Que es el poder transformar los datos en 2 cosas. Es un proceso como que va en secuencia, ¿no? Nosotros podemos tener datos, por ejemplo, los datos de Happy Forest, por ejemplo, los datos de los cuadros de productividad, los datos de ventas mensuales. Podemos tener mucha información, muchos datos, pero es responsabilidad del líder transformar esos datos en información y esa información hacerla conocimiento, que es la otra parte del proceso, y se vuelve conocimiento cuando se aplica, cuando se utiliza para tomar decisiones y cuando vamos generando
cultura de utilizar los datos, transformarlos en información útil para la toma de decisiones y actuar sobre esas decisiones. Esto es importante porque estamos hablando no solo de liderazgo, sino estamos hablando de una palabra que es muy fuerte en nuestro contexto, que es autoridad. Normalmente estamos acostumbrados nosotros a hablar de autoridad como algo que tiene que ver con, por ejemplo, una posición o un cargo o un título. Pues todos crecimos en más de alguna ocasión o lo escuchamos de nuestros papás o de nuestros jefes, o nosotros mismos hemos respondido de esa manera cuando, por ejemplo, preguntamos por qué y nos dicen porque yo digo, o porque yo soy tu jefe, o porque, ¿verdad? Y nos quedamos sin una explicación y se utiliza la posición como una manera de ejercer autoridad. Y aquí estamos hablando de cómo utilizar la evidencia como una manera de fortalecer nuestra autoridad. ¿Por qué es tan importante hacer este cambio de solo como que imponernos porque tengo el título, tengo el cargo para ejercer mi autoridad como líder? A movernos a una manera de ejercer autoridad diciendo porque los datos, la información dice esto, porque esta es lo que dice el último estudio, por ejemplo, no sé, de la migradorixina o de alguna otra medicina por ahí. ¿Por qué es tan importante que hagamos esa transición en la manera en que construimos nuestra autoridad como líderes? Bueno, eso es lo que nos va a dar a nosotros, yo diría, la credibilidad que andamos buscando, la confianza de las personas que están escuchando en los datos. Y tal vez citando un ejemplo me puedo explicar mejor. Yo normalmente cuando escribo sobre temas de desnutrición, por ejemplo, en mis artículos de prensa, uso los datos oficiales que están reportados en documentos tanto nacionales como internacionales, de la situación de la desnutrición en Guatemala y cómo históricamente se puede mostrar a través del tiempo de 20, 25, 40, 50 años, en que en Guatemala la situación en vez de mejorar ha empeorado porque existen datos precisamente muy puntuales que han venido registrando de que nuestro indicador de desnutrición siempre está por encima del 50% en el país y es actualizado todos los años por autoridades nacionales y por autoridades internacionales que llevan control de esta situación en todos los países del mundo. Eso lo que busco al usarlo es precisamente generar esa confianza en que no es una especulación que yo estoy haciendo ni es un invento de nadie, sino que hay estudios muy formales que muestran eso. Y termino con otro ejemplo. Yo uso, por ejemplo, el diccionario de la Real Academia Española como referencia importante cuando quiero aclarar muy bien de un concepto, de una idea, de una palabra sobre la cual quiero conversar. O sea, de tal suerte que la definición que da la Real Academia Española, que es la autoridad máxima en el mundo sobre el idioma español en el uso del vocabulario y de las palabras, me permite a mí garantizar que lo que estoy hablando es dentro de un concepto y una idea que genera certeza y confianza en esa idea o ese concepto que estoy tratando de trasladar. O sea, más allá de solo los datos numéricos, también las referencias que nosotros hacemos de instituciones, personas reconocidas que son autoridad en la materia. A mí entonces me sirven para respaldar con esa autoridad las ideas que yo quiero trasladar. Y lo vemos en la Biblia, lo vemos en la vida de Jesús, cómo él utilizó la autoridad para trasladar su mensaje, ¿verdad? O sea, él no solo fue hablar, llamémosle así, sino todo iba respaldado por cosas que él hacía, llamémosle milagros, llamémosle como le quisiéramos llamar, los milagros de Jesús, la conversión del agua en vino, por ejemplo, la alimentación de miles con panes y pescados. Esos son ejemplos pequeños de lo que Jesús pudo comprobar, llamémoslo así, de lo que él hablaba, ¿sí? Porque una cosa es hablar, una cosa es pedir, hagan esto,
porque es bueno para ustedes, yo les recomiendo que hagan lo otro, pero si nosotros no lo podemos respaldar de alguna manera, no podemos comprobarlo, idealmente si nosotros lo hicimos, ¿sí? Y tener esa experiencia que va a ser el próximo punto, pues de nada sirve, porque la gente ve más nuestras acciones y lo que hemos hecho más que las palabras. Ya las palabras se desvanecen, las palabras pueden quedar en el paso 1, pero si ellos ven acción en nosotros y que nosotros hemos tomado ese camino, pues es más sencillo que la gente pueda ver que esos caminos funcionan, ¿sí? Ahí creo que eso y amarra mucho con lo que platicamos hace algunas semanas en nuestra reunión de miércoles con el tema de la credibilidad personal. Recuérdense que hay 4 aspectos, 2 internos y 2 externos, que forman nuestra credibilidad. Los internos, como ya lo mencionamos varias veces, tienen que ver con nuestro carácter y nuestras motivaciones o nuestras intenciones. Es esa parte, digamos, nuestra fibra moral, si lo quieren ver así, y la capacidad o la manera en que nosotros hacemos las cosas correctas por las razones correctas. Eso es, digamos, la parte interna. Pero la parte externa tiene mucho que ver con esto que estamos hablando de la evidencia autoritativa. Porque tiene que ver con dos temas que debemos nosotros siempre fortalecer y trabajar. Uno, nuestra competencia. O sea, podemos demostrar que realmente somos buenos en lo que hacemos, que tenemos la capacidad de poder ejecutar las responsabilidades que se nos han asignado. Esa es una. Y por el otro lado, también nuestros resultados. O sea, podemos demostrar nosotros con evidencia, con datos, que de hecho sí somos capaces. O sea, una cosa es decirlo en un currículum que obviamente habla de nuestra competencia, donde nosotros estamos diciendo que sí podemos, y otra cosa es mostrar los resultados donde realmente se hace evidente, valga la redundancia, que sí pudimos hacer lo que nosotros decimos que podemos hacer. Aquí es donde creo que un pasaje del Evangelio nos ayuda a poder ilustrar esto de una mejor manera. Les voy a compartir aquí la pantalla por un segundito y nos vamos a ir aquí al pasaje en Mateo capítulo 7, donde Jesús está teniendo una plática con sus discípulos y donde menciona algo de los fariseos que creo que vale la pena tomar en cuenta. Dice, Mateo 7:15, cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Así, todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo puede producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. O sea, aquí vemos este argumento de Jesús, donde él está previniendo a las personas de aquellos falsos profetas que parecen una cosa, pero que son otra cosa. Y la forma en que Jesús dice que los vamos a conocer es a través de sus frutos, a través de esa evidencia. ¿Cómo ven ustedes este pasaje antes de que entremos a cómo Jesús lo concluye? Bueno, está clarísimo. O sea, para mí, de veras, toda la Biblia está llena de conceptos e ideas en los cuales esta apelación al principio que estamos tratando es fundamental, porque se muestra con mucha claridad cómo en la vida cotidiana, y de hecho lo vivimos en los tiempos actuales y lo hemos vivido siempre en la humanidad, esa actitud farisea que se llama y que se critica mucho y que se habla mucho y que de hecho es algo contra lo cual nosotros debemos batallar con respecto a la forma de vivir y la forma de decir. O sea, que el hacer sea consistente con lo que nosotros decimos. Ese es un poquito el reto que como hombres y mujeres cristianos tenemos. Y creo que esa es la evidencia que Jesús nos da en este pasaje. Y lo dice muy claro, por su fruto lo conocerán. O sea, podemos hacer las cosas
o tratar de hacer las cosas de mala manera, pero los frutos van a salir malos. O sea, tenemos que tener esa línea recta, esa actitud correcta, esos principios correctos para hacer las cosas y los frutos se verán, ¿sí? De mala manera o de buena manera. Uh-huh. Y miren cómo Jesús, o cómo termina este capítulo. Luego dice, cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza. Aquí él todavía da otras enseñanzas, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. Entonces, aquí vemos cómo Jesús claramente se diferencia de las personas, porque él da otro tipo de frutos. Los escribas, los fariseos, estos falsos profetas de la época, porque también lo sabía, daban frutos que no eran consistentes con su mensaje. O sea, eran en medio de un contexto político, cultural, social, donde el pueblo de Israel estaba bajo el dominio romano, oprimidos, les cobraban muchísimos impuestos, etcétera. Los fariseos, los escribas, que eran una clase sacerdotal alta, pues vivían en un mundo de privilegio y no se miraba que hicieran algo por el pueblo, pues, ¿verdad? Y les ponían carga sobre carga sobre carga de reglas que cumplir y temas que hacer. Y en cambio Jesús no, Jesús lo que hacía era que los liberaba, les daba, hacía estos milagros, los sanaba. Acabamos de leer hace un par de semanas la alimentación de los 5,000. O sea, vemos cómo Jesús hacía cosas que respaldaban la enseñanza que él traía. Y entonces la gente obviamente miraba en él una autoridad que no miraba en sus líderes. Y eso cabe hacer la pregunta para nosotros, ¿verdad? ¿Qué evidencia de autoridad estamos dando nosotros como líderes para que realmente nos sigan? Recuérdense el principio que vimos casi al principio de todo este programa, de si somos las personas que nosotros mismos estaríamos dispuestos a seguir, ¿no? O sea, estamos dando esos frutos, estamos dando esa evidencia que nos da la autoridad para poder llamar a las personas a decir, hey, síganme en este proyecto, síganme en esta iniciativa, hagamos esto, hagamos aquello, ¿verdad? Sí, y no solo en temas de proyectos y de trabajo, sino yo lo pondría más en un tema integral, en un tema de, yo veo que la persona que me está tratando de influir o la persona que yo veo un poquito más alto y que yo quiero imitar, sigue los mismos principios que yo veo. O sea, si a mí me dicen, trata bien a las personas o no me respondan mal, pero yo veo que esa persona no lo está haciendo en su vida privada o en su vida cotidiana, llamémoslo así, va a ser muy complicado que yo lo haga, ¿sí? Y aquí viene un tema como de solvencia personal, ¿sí? Del autoanalizarnos a nosotros mismos y ser lo más crudos y lo más honestos posibles con uno mismo, porque eso es tal vez uno de los pasos más complicados que tenemos. Es muy fácil ver hacia afuera, pero ver hacia adentro y vernos nosotros y de verdad analizarnos, eso ese es un gran reto ya de por sí, ¿ya? Entonces, tenemos que tener nosotros la solvencia en todos los ámbitos, ¿sí? Desde que cómo hablamos con la gente hasta qué tan honestos somos con las cosas pequeñas y las cosas grandes. Y eso va subiendo y va subiendo y la gente nos va a ir viendo ya en temas un poquito más profesionales, llamémoslo así, como proyectos y ese tipo de cosas. Buenísimo. Totalmente Excelente. válido. Gracias, Diego. Creo que esa aclaración es vital y es importante para que cada uno de nosotros vayamos tomando nota y vayamos caminando, empezando por ese examen mismo de nosotros mismos y cómo vamos superando lo que vamos encontrando con mucha honestidad y mucha integridad nuestra hacia nosotros y, por supuesto, hacia nuestra familia y nuestra gente alrededor. Y ahí creo que cabe regresar al primer principio que vimos, ¿verdad? De empezar con oración. Amén.
Parte de esto, parte de cambiar en nuestro estilo de liderazgo y de poder dar buenos frutos y poder utilizar esa autoridad basada en cosas concretas, digamos, y no solo sobre mi cargo y sobre mi posición, es esa consistencia de vida. Y mucho de eso requiere el poder ser honestos con nosotros mismos de cómo estamos, ¿no? Y eso es tal vez lo más difícil de hacer y ahí necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Jesús nos prometió que el Espíritu Santo, una de sus funciones más importantes es convencernos de pecado. Y cuando nos convence de pecado, o sea, cuando nos revela lo que hay en nosotros que no está bien, esa es una forma de nosotros un llamado para nosotros de poder acercarnos a Jesús en arrepentimiento y poder buscar cambiar nuestra vida de esa forma profunda, ¿verdad? No solo con motivaciones superficiales o acciones superficiales, sino realmente de raíz. Y ahí el primer principio, como les decía, que vimos cuando recién empezábamos estas reuniones, era empezar con oración. Y ahí es donde nosotros necesitamos que pedirle a Dios que nos revele por su Espíritu qué es lo que necesitamos cambiar y cómo nosotros podemos ser consistentes para ofrecer una vida que dé evidencia de esa convicción que tenemos de hacer bien las cosas y que nosotros a partir de eso podamos construir una base de resultados y utilizar incluso la información y los datos que tenemos para poder liderar bien a nuestro equipo y que seamos creíbles, ¿verdad? Creíbles otra vez en las 4 dimensiones que hablamos, porque podemos enfocarnos ahorita solo en ser creíbles en competencia y resultados, pero si no trabajamos en nuestro carácter y nuestras intenciones, solo somos 50% creíbles, ¿verdad? Entonces ahí es donde creo que tenemos una linda oportunidad de acercarnos a Dios y buscar hacer ese cambio en nuestras vidas. Pues muy bien, estamos ya sobre el tiempo. Les agradecemos su atención en este nuevo episodio de Transformación con Propósito y estamos muy emocionados con lo que va a traer 2024 y el resto de principios que nos toca. El próximo que vamos a ver es usar evidencia basada en la experiencia. Así que estén atentos para los próximos videos que vamos a seguir sacando y para la reunión donde vamos a ir también presencialmente tratando estos temas. Que tengan un excelente día a todos y que, pues ya saben, estamos a las órdenes, correo, WhatsApp, nos vemos en nuestras reuniones semanales también. Así que, pues bueno, que tengan un lindo día, una linda semana y estamos siempre en contacto. Excelente. Buen día. Muy bien, muy buen día a todos. Bendiciones.